Pues muy bienvenidos a Credo Podcast, este espacio donde reflexionamos sobre la fe, la Biblia y la teología desde un punto de vista del protestantismo español. Bienvenidos a esta nueva temporada del podcast donde por fin veis nuestras caras. Pues yo soy Sara. Es fácil reconocerme porque soy la única voz femenina en este grupo. Y tenemos a Andrés. Andrés, por favor, levanta tu mano derecha. Saluda. Hola a todos. Y a Samuel, mis compañeros habituales. Saludos. Pues ahora que nos podéis poner cara, como decía, es una nueva temporada, un nuevo formato más, audiovisual, donde vamos a abrir este espacio para reflexionar sobre diferentes temas. Ya hemos acabado la confesión de Casiodoro, que hicimos un buen repaso por toda ella. Y si no lo habéis escuchado, pues podéis ir a los diferentes episodios anteriores. Y hoy vamos a abrir con un nuevo tema. En este espacio estaremos tratando sobre temas diversos y hoy nos trae un tema Samuel. Seguro que muy interesante. Y bueno, esta dinámica, hoy es el primer día, es un experimento, pero bueno, cada uno de nosotros traerá un tema a colación sobre el que charlaremos, debatiremos y como sabéis, cualquier aportación que tengáis, sugerencia, duda también, pues la podéis escribir en los comentarios. También podéis escribirnos a través de nuestras redes sociales. Somos Credo Reina y podéis encontrarnos en la web www.credoreina.com y uniros a esta red Credo. Pero bueno, por el momento pasamos con Samuel. ¿Qué tema nos trae sobre la mesa? Muy buenas, ya saludado antes, pero reitero los saludos porque nuestros oyentes y ahora también nuestros televidentes, se puede decir, nos merecen ser saludados y gracias por acompañarnos en esta primera temporada. Y ahora ya nuestra segunda etapa, en esta segunda temporada, como bien ha dicho mi compañera Sara, pues estamos con estos temas, vamos a traer variados también para poder llegar también a las dudas, a preguntas y bueno, temas que podemos conocer y reflexionamos desde hace tiempo. Y yo, pues mira, me tocó a mí y dije, yo voy a traer un tema que va a traer conversación y poder profundizar y, como decimos muchas veces, barriendo para casa, pues salen temas muy buenos y ahí me ha tocado barrer para casa. Y bueno, el tema es la misión de la Iglesia española, o podríamos poner española barra hispana, porque no se escuchan muchos hispanos, aunque posiblemente el contexto que podamos a tocar sea diferente al que vives, si es un hispanoamericano, pero seguramente también en muchos aspectos te vas a ver reconocido, te vas a ver también identificado o vas a aplicar empatía para entender también a la Iglesia en España, o seguramente tengas familiares, amigos que están en España, ¿no? La misión de la Iglesia española mirando mirando hacia el centro, a los pueblos por alcanzar, mirando a tantos lugares que hay que alcanzar. Y me lo he currado un poquito, he hecho una pequeña investigación y voy a dar unos datos nada más que están sobre la mesa, son datos oficiales, para que desde a partir de aquí podamos reflexionar, ¿vale? Mira, según el Observatorio de Pluralismo Religioso en España, ¿vale? Vamos en el año 1998, había un 0,2% de población española. Me imagino que también cuenta con extranjeros. 0,2% de evangélicos en el año 98. 10 años después, en el 2008, ya sube un poco, era el 0,7%, pero dentro de ese 0,7% ya figura una línea extranjera y una línea nacional. Dentro de ese 0,7% era casi la mitad, un 47,8% de extranjeros. Y De extremeños. sí, me decía extremeño, menudo, un avivamiento en Extremadura. No, de extranjero. Y 56,3 de nacionales. Todavía eran más los nacionales, pero esta tendencia va subiendo. Y ya en el 2018, cuidado, ciertamente estamos en un buen número, 1,8, 2% de evangélicos en España,
Pero fíjate las cifras, y esto damos gracias a Dios por la población de inmigrantes, de misioneros también, como aquí tenemos, aunque ya Andrés más español que nosotros, pero misioneros que han venido y todos los demás. Pero en 2018 hay un 2% dentro de este porcentaje, el 61,8% de extranjeros. Se ha crecido realmente la iglesia, pero ¿con qué valor? El 61,8% de extranjeros y el 38,2% nacionales. Y me temo que esta tendencia en el 2028 irá subiendo extranjeros, bajando nacionales. Hoy, ciertamente, es la confesión evangélica, es la confesión segunda, después del catolicismo romano, y la primera de las minoritarias, se puede decir, pero cuidado que la tendencia está que el Islam está alcanzando a la fe evangélica. Después también otro dato, hoy estoy un par de estadísticas, respecto a los lugares de culto, según Fered, en el 2021 había 3.181 lugares de culto protestante registrados en Fered. Es cierto que en cuestiones de... el dato de pluralismo religioso habla de algunos más, pero están ahí, 3.000 y pico, entre 3.500 y 4.000. Pero después tengo, ahora yendo a los pueblos, estos son los últimos datos que voy a dar, según Decisión, el Ministerio de Decisión, un ministerio que se dedica mucho a llevar campañas a los pueblos, hay 300, y está aquí agarraros bien, ¿vale? Aquí viene, hemos dicho porcentaje, pero aquí agarraros bien. Hay 330 pueblos de más de 5.000 habitantes sin iglesia evangélica. De más de 5.000 habitantes, 330 pueblos, sin iglesia étnica y sin iglesia a menos de 5 kilómetros. Imaginaros, si vamos a ver ahora mismo esta estadística de pueblos más pequeños de 5.000, estaríamos hablando de muchísimo más pueblos. Por lo tanto, estamos hablando de más de 10 millones de españoles que no tienen cerca una iglesia evangélica. Hay, en total, 8.124 pueblos en España y el 92% de estos pueblos no tienen iglesia evangélica. Entonces, yo soy un pastor de pueblo, pastor rural, plantando iglesias en un pueblo que nunca tuvo iglesia en la historia, y ahora somos la única iglesia evangélica. Bueno, están la iglesia que es muy querida para mí también, la de Filadelfia, con su pueblo gitano, pero quitando Filadelfia somos la única iglesia en la comarca, en el pueblo solo somos nosotros la única iglesia evangélica. Entonces, la cuestión que podemos llegar a preguntar es, ¿cómo? Y yo me reflexiono y reflexiono y quiero traer esto aquí. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos ser luz en España? Porque de ese 2% de evangélicos hoy, créeme que muchos están en Madrid, en la costa, en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, en Cádiz, ciudades importantes. Misioneros siguen viniendo, sí, pero muchos misioneros, no decir que sea por mala acción, sino por desconocimiento, por estrategia, siguen yendo a los mismos lugares, mismas ciudades, no van a pueblos vírgenes, no van... Entonces, yo reflexionando, no hemos cambiado para el televidente se quede tranquilo, la dinámica sigue reflexionando sobre también nuestras raíces. No hemos cambiado la dinámica misionología, ¿no? Estamos hablando de esto y precisamente esta reflexión me hace recordar al Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, lo saco siempre que puedo, en su prólogo que dice que él quiere traduce el Nuevo Testamento en lengua castellana, en lengua vulgar, para que la nación española conozca las Sagradas Escrituras. Francisco de San Román, otro burgalés, escribía a Felipe II diciendo que, al emperador diciendo que ayudara, que por favor que se apoyara la fe evangélica. Y así varios reformadores que podemos hablar, incluso Andrés puede decir algún nombre más, que intercedían para que la fe evangélica fuera y llegara a todos los españoles. Los reformadores españoles querían que la fe evangélica llegara a todos. Y todos, no son las ciudades. La gente del pueblo, porque vive en un pueblo no debe ser privado de escuchar el evangelio y de vivir una fe evangélica. Entonces, yo reflexionando en mi pueblo, siendo el único pueblo, la única iglesia en un pueblo de 8.000 habitantes, el único pueblo en una comarca que tiene alrededor de 30.000 habitantes, la única iglesia, mejor dicho. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Y yo tenía, si me permite, Sara, que eres la conductora como se dice en Hispanoamérica, la conductora de este evento, si me permite, quiero hacer una pregunta a los dos, ¿vale? Y por eso traigo este tema. Por un lado, quiero preguntar a Sara, siendo española, también de pueblo, porque es de pueblo, Ole. y además
en su documental Lume nos habla de esa realidad tan preciosa. Oye, qué tremendo eso, ¿no? ¿Cómo ella ve ese tema y qué podemos hacer como iglesia para alcanzar estos pueblos? Eh, Mm, Obviamente, sí, ir a evangelizar o que nos comente un poco de este tema, mm. lo que ella piensa. Y ya hago la segunda barra, la segunda pregunta para que inmediatamente pueda responder Andrés. Andrés, como misionero estadounidense que ama a España y lo estás demostrando y lo has demostrado, ¿cómo podemos trabajar en esto? ¿Qué se puede hacer también desde fuera hacia adentro? ¿Y cómo podemos alcanzar como iglesia los pueblos? Sara, por favor. Bueno, pues me ha gustado mucho este tema que propones, porque efectivamente yo vengo de un pueblo de la España profunda, un pueblo de Castilla y León. Eh, Mis padres y donde yo me he criado viven en un pueblo muy chiquitito, de 200, 300 habitantes, y ahí es donde yo me he criado. Íbamos a la iglesia al pueblo de al lado, que ya tiene una población más grande de 10.000 habitantes. 10.000 contando las pedanías, también 8.000. Yo creo que es como tu pueblo, Samuel. Y bueno, y es un contexto muy diferente. Ahora vivo en Castelldefels, en el Mediterráneo. Yo creo que, bueno, aquí hay una masificación de gente y de iglesias también. Hay muchas iglesias evangélicas grandes y esto pues me daría más alegría si supiera que no es, que no es la realidad de la España en su conjunto, ¿no? Me encantaría ver tantas iglesias aquí en el Mediterráneo si supiera que está más repartido toda la misión en España. Hay una España como muy olvidada por la misión. No solo la misión que viene de fuera, sino también la propia misión de los españoles, ¿no? Yo misma, yo misma estoy aquí en el Mediterráneo y estoy sirviendo en una iglesia grande. Y a veces eso me pesa, ¿no? Porque digo, jolín, y estoy atenta a la voz de Dios si Él quiere llevarme de vuelta, ¿no? A mi tierra. Entonces yo pienso que algo bueno es poder los propios españoles ver que hay más allá de las grandes ciudades y para ir a servir, ¿no? O ir a vivir, que se vive muy bien en la zona rural. Y también el poder, yo creo que cuando nos acercamos, creo que ahora tenemos una iglesia evangélica muy con una cultura muy estadounidense en sus formas. Ujú. Y que Andrés me perdone, pero creo que también lo ves. En la zona rural es diferente, ¿no? Y, y a veces creo que falta la iglesia evangélica en España un carácter más autóctono, más, no sé si español es la palabra, es una palabra en conflicto, lo español, pero bueno, algo un poco más autóctono, porque nuestras formas, también supongo que es producto de la globalización, pero hacen que toda nuestra teología, la alabanza que cantamos, las actividades que hacemos, mm, todo viene como de fuera, ¿no? Entonces, creo que mm, tenemos como españoles que, que dar un paso adelante quizás y rescatar o reinventar nuestras propias formas de cómo ser iglesia, no con las estrategias que vienen importadas de otros contextos que no son nuestro contexto, para poder acercarnos a la gente hablándoles con acento español, como decía el artículo de Andrés, ¿no? Y eso, a lo mejor, yo lo noto mucho en el Mediterráneo, se nota mucho esta importación y quizás para el entorno urbano
que es más cosmopolita, quizás puede servir. Pero para una chica de pueblo como yo, de una zona rural de la España profunda, no vale o no es suficiente y mucho menos para gente más mayor. Y tenemos que mirar a mí me encanta que la iglesia evangélica haya crecido gracias a la gente que viene de fuera, pero también quiero ver a paisanos míos declarando que Cristo es el Señor. Y para eso quizás tengo que utilizar un lenguaje y unas formas y tenemos que tener iglesias donde Manolo, el carnicero del pueblo, pueda llegar y sentirse cómodo, no sentirse que de repente son formas extrañas para él, ¿no? Yo creo que un poco por ahí. Así que Andrés, te dejo paso. Tremendo. Bueno, esto no fue buena idea. O sea, tengo un atasco de pensamientos porque lo que habéis estado diciendo es tan interesante y tan bueno, es que se me han ocurrido muchísimas ideas y muchos pensamientos que ya me he olvidado de la mitad. Pero, muy buen tema, muy apropiado. Y sí, puedo hablar como misionero porque lo soy de Estados Unidos. Em, pero esto es un tema muy preocupante para mí, que podemos decir que empezó, digamos, la etapa misionera en España en los años 30 del siglo XIX, con Guillermo Rule y con Gibraltar y todo eso. O sea, casi 2 siglos ya. 2 siglos de enviando misioneros a España. ¿Y qué hemos conseguido? Em, pues, o sea, estos 2 siglos no han sido siglos fáciles tampoco, que han sido siglos con persecución, con muchas dificultades, etcétera, etcétera. Así que no, o sea, no han sido dos siglos como fáciles. Pero dicho eso, estamos hablando de 2 siglos que hemos conseguido. Y bueno, hasta este siglo, menos de la mitad de un porcentaje, ¿no? Y la mayoría de eso de extranjeros. Entonces, estamos haciendo algo mal. Y al contrario, Sara, yo no te voy a perdonar, yo te voy a... Estoy de acuerdo contigo, que es Mm, mm. una de las quejas que yo tengo, y estoy siendo crítico a los propios misioneros estadounidenses. Yo soy uno de ellos, y yo era uno de ellos que querían venir aquí y empezar una iglesia americana. Mm, Yo era una de esas personas. mm. Em, pero estamos haciendo algo, algo mal. Y bueno, como decía Sara, creo que tiene que ver con las formas. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema de qué podemos hacer. Em, Samuel, es interesante, la palabra pagano significa campesino, es lo que significa la palabra. Era la gente fuera de las ciudades, los campesinos que eran los más difíciles de convertir al cristianismo. Y visto desde una perspectiva protestante, eh, espero que esto no suene mal, tenemos muchos paganos, por decirlo así, en, Sí, sí. en España, que hemos llevado el Evangelio a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, etcétera, etcétera, pero los santos de Maimona o a Espartinas aquí en Sevilla o a estos muchos pueblos en España, no hemos llegado ahí. Y la pregunta es ¿por qué? Eh, en parte lo podemos justificar a base de los métodos misioneros de Pablo. Pablo fue de ciudad en ciudad para ir sembrando la iglesia. Vale, ok, está bien. Pero creo que hemos ya alcanzado, llevado el Evangelio a las ciudades. Ahora tenemos que empezar a pensar en la segunda etapa, ir a los pueblos. Y la otra cosa es, bueno, lo que decía antes, es que tenemos que encontrar maneras de enculturar
el evangelio para gente del pueblo. Eh, y eso, como hemos dicho, es más fácil en la ciudad, en cierto sentido, porque la gente ya está acostumbrada de un pensamiento más global o más universal o más cosmopolitano. Y bueno, este culto evangélico no me parece tan diferente, tan extraño, pero en los pueblos o sea, un culto evangélico es muy, muy raro. Por eso se asocia tanto con un culto gitano o con un culto, bueno, una secta, porque es tan diferente de lo que suelen ver, experimentar, que creo que les cuesta pensar que este culto, esta religión, los evangelistas, como nos suelen llamar los evangélicos, que esto es cristianismo, una verdadera expresión del cristianismo. Em, bueno, yo voy a parar ahí porque me siguen llegando pensamientos. Pero Samuel, adelante. Sí, no, y esto lo que es, gracias por haber respondido a las preguntas que acabo de hacer y creo que esto abre bastantes melones para poder profundizar y obviamente en un podcast que no dura ni una hora es complicado pues sacar una solución sobre esto. Yo creo que lo que tenemos que reflexionar es primeramente como individuo, como iglesia, o sea, como iglesia forma parte de un cuerpo universal, se puede decir, también en un cuerpo local, pero quiero que pensemos como iglesia, como miembro de la iglesia, como brazo, pierna, mano de la iglesia, de ese cuerpo místico. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y la reflexión que yo llevo sacando y todo esto es importante. A veces no, estamos aquí porque queremos que la gente reflexione. Y creo que a veces es cuestión también, y voy a decir algo que yo vengo reflexionando en mi corazón, y no quiero que sienta mal a nadie, sino que realmente sirva para reflexionar. Hay a veces que nos gusta servir a Dios y lo hacemos con amor y vamos a plantar una iglesia a ciudades, gloria a Dios, a barrios. Para mí los barrios son los pueblos de las ciudades y hay barrios también dentro de ciudades que no tienen iglesia. O vamos a un pueblo, pero hay una cuestión muchas veces de orgullo en el sentido, voy a explicar por qué, en el sentido de que cuando vamos a un pueblo es un contexto diferente donde vamos, o cuando vamos a otro lugar. Si nosotros tenemos un corazón orgulloso, no lo vamos a querer adaptar, vamos a querer traer nuestra agenda al pueblo o al lugar. Para esto debemos humillarnos ante el Señor y no ser orgulloso. Y como bien has dicho, sin vender la verdad, adaptarnos al contexto cultural. Creo que esto es importante. A mí, ahora con esto termino, yo soy de aquí de Extremadura, de la provincia de Badajoz, pero no soy de este pueblo. Y créeme que este pueblo, a donde yo nací, es muy diferente estando en la misma provincia. Me ha costado, siendo español y siendo de la misma región, es cierto. Y es un trabajo lento también. A veces el misionero o el que va de una ciudad, o sea, español, si va de una ciudad a un pueblo, él quiere trabajar y tener resultados ya. A mí me ha costado casi 6, 7 años conocer la realidad y poder trabajar y ver frutos. Porque no es yo llego y ya, pronto a una iglesia, pongo y empieza a venir gente a la iglesia. A lo mejor Dios te lo da un ayudamiento aquí en el pueblo tremendo. Pero normalmente eso es un trabajo lento, un trabajo del día a día, un trabajo, aunque no quiero tocar otros temas, es un tema que me apasiona, puedo caer en el peligro de solaparnos con otros temas, pero sí es cierto que el tema cultural es muy importante. El tema, como nosotros nos presentamos el no, y no hablo de una perspectiva legalista, sino natural, humanos, tocado por nos queremos mostrar como para ser y no, hacer más y siendo uno más. Y queremos traer este evangelio para las personas, para que lo conozcan y hablar de una manera.
y que Dios sea glorificado. Y a veces nosotros lo queremos hacer de manera, no sé cómo llamarlo, hay que dejar derramarse la mano de Dios, que sea Dios quien te use. Y yo soy contrario de cristianés, no me gusta ese idioma. Pero Samuel, tú estás empezando una iglesia en un pueblo. Así que si nos puedes dar 3 o 5 de los mejores consejos para gente que está pensando este tema, a lo mejor alguien que dice, yo quiero empezar una iglesia en un pueblo, ¿qué hago? ¿Cuáles son los mejores consejos? O sea, yo puedo pensar en algunos consejos. Yo estuve ahí para tu ordenación y donde invitaste al alcalde y él estuvo presente y eso ha ayudado, ¿no? Bueno, eso es un consejo, algo que yo noté cuando estuve allí, esto ayuda. Pero ¿cuáles son algunos de los mejores consejos para alguien pensando en empezar una iglesia en un pueblo en España? Bueno, te agradezco la pregunta y quiero que sepa los que nos están viendo que esto no estaba preparado, esto se está haciendo con una cosa, la pregunta que tú me has hecho, porque la respuesta que te voy a dar puede sonar que esté un poco preparado y no. Lo que quiero decir es, los consejos todos los consejos que yo he podido obtener de mi experiencia van a ser publicados en un libro pronto. Entonces, Ah, que estén atentos ahí. Qué Entonces, buena pregunta, Andrés. sí, por eso. Samuel, me debes algo. Sí, sí, por eso, no, Un libro gratis. pues yo no, eso cuenta con ello, además al seminario seguramente que llegan algunos, pero lo que quiero decir es que, bueno, primero, son preguntas que son muy buenas, ¿no? Y son una pregunta que da para mucho y tampoco quiero acaparar la conversación, pero lo que he dicho antes en mi anterior intervención, paciencia sobre todo. Dios te enseña a tener paciencia, a trabajar a ser uno más del pueblo, mimetizarte con el pueblo, sin vender la verdad. Naturalizar la fe. ¿Qué digo con este concepto de naturalizar la fe? No somos bichos raros, no tengo una aura especial, visible, o tengo que llegar con una capa de profeta o una varita mágica y querer hablar de una forma diferente. No, hablo como la gente del pueblo, obviamente, sin usar malas palabras, hablar como la gente del pueblo, conocer la realidad del pueblo y sentirte parte del pueblo, participar en asociaciones, participar en eventos, participar en las fiestas populares, que te vean, ir a los bares, tomarte un café con el señor mayor, hablar con el vecino, hablar con el otro, así, naturalizando. Después, claro, esto surge en conversaciones. Otro tema importante, esto es hacia los vecinos. Otro tema importante es hacia las autoridades. O sea, tienes que tener una buena relación con la autoridad y con la oposición. No somos de colores, somos de la cruz. Entonces nosotros tenemos buena relación con uno y con otro. Y desde el primer momento que pudimos tener contacto con ellos, la actitud no ha sido dame, sino ¿qué puedo dar a la sociedad? ¿Qué puedo dar al pueblo? Y esto te abre muchas puertas. También hacer partes a ellos de vez en cuando, por ejemplo, en mi ordenación, ellos estuvieron. Pero es que yo estuve, eso no sé si lo sabes tú, yo estuve en la investidura del gobierno nuevo, que era la renovación, me invitaron como pastor evangélico. Y me Fíjate. dieron lugar allí con las autoridades sin yo buscarlo. Y el alcalde, en el discurso, cuando agradece a la autoridad, agradece al pastor evangélico. Y me hizo mucha ilusión, no porque dijera mi nombre, sino porque estaba la iglesia evangélica presente y el auditorio estaba lleno. Y esto se hace pues poquito a poco, día a día. Dios también va haciendo las cosas, va abriendo las puertas. Y después he hablado de los vecinos y a raíz de los... También hemos tenido muy buena relación y buena acogida por los medios de comunicación locales, que nos han sacado siempre en el periódico local cuando ha habido un evento. Y después el tercer punto, tener buena relación con la Iglesia Católica Romana. No estamos enfadados con ellos. No estamos levantando espadas contra ellos. Yo le dije a ellos, al cura, que es un buen amigo mío, incluso alguna vez puedes ver tomándome un café con él. Yo le he dicho a ellos, yo no vengo a sacar católicos de aquí, no vengo a sacar feligreses. Yo vengo a hacer luz, a traer la palabra. Si alguien quiere venir a estudiar la palabra, yo no le cierro la puerta. Pero yo no he venido a hacer proselitismo. Yo he venido a hacer luz. Y hemos tenido acercamientos, y hemos tenido muy buena relación, y a veces no tenemos que estar en conflicto. Claro. Esto no es mi vecino no es mi enemigo. El alcalde no es mi enemigo. La Iglesia Católica Romana no es mi enemigo. Mi enemigo es el pecado. Claro.
y contra las tinieblas predico, y es Dios quien va poniendo las cosas en su sitio. Hombre, esto es algo muy básico, Andrea, que responde Sí, tu sí. pregunta, pero Hay que hay comprar mucho, el libro. Hay que comprar el libro. Yo, hay mucho que hablar, hay mucho una, que profundizar. una cosa que me gustaba en los artículos que has estado escribiendo, Samuel, en Protestante Digital, Gracias. me gustaba cuando decías como que habías desechado las estrategias, digamos, ¿no? Y ese es un punto muy importante. Voy a hablar como chica de pueblo que soy, ¿vale? En los pueblos, además de un pueblo muy pequeño, ¿vale? Me he criado en un pueblo, pues eso, de 300 habitantes o menos, donde éramos, o sea, mis amigos del pueblo, somos una cuadrilla de 10, 15, sigo siendo muy amiga de ellos saben lo que creo. Mira, cuando hice el documental de Lume, el primer sitio en el que lo proyecté, aparte de Ipste, fue en mi peña. No sé si sabes lo que es una peña castellana. En una nave a medio hacer, rodeada de latas de cerveza, ceniceros, sofás de Sky viejos, y allí proyecté con mis amigos, para mis amigos de mi pueblo, el documental. Un documental en el que se habla de la obra de Dios en Segovia. Y por eso es muy importante ser parte del pueblo. A veces las estrategias evangelísticas tratan a las personas como objetivos para la misión, objetivos para evangelizar. Y no vemos a la persona que hay detrás de el no creyente que queremos que conozca al Señor. Para la gente de pueblo tienes que ir, o sea, la gente de pueblo somos gente muy clara. Como veamos que hay como segundas intenciones, que me quieres vender la moto de algo, no funciona. No. No funcionan ese tipo de estrategias, ¿no? De voy a preparar un no sé qué, pero para luego hablarte de Jesús. Uy, a la gente de eso no le gusta. Entonces, hay que ser parte del pueblo. Y en el pueblo, si no eres, sobre todo en los pueblos más pequeños, si la gente no te conoce, eres un sospechoso. Si no eres del Correcto. pueblo, vas de fuera, eres sospechoso. Si no vas al bar, si no vas a las fiestas, ¿quién es este? ¿Sabes? Nos tenemos en un pueblo, un cristiano tiene que ser cercano, o sea, tienes que ser primeramente del pueblo para ganarte el respeto, la confianza, hacer amigos de verdad, porque si no, y entonces ahí en esa cercanía, ¿no? Con esa naturalidad, como tú decías, Samuel, en esa naturalidad es cuando en una conversación pues surgirá lo que tú crees, compartiendo de tus problemas surgirá pues como para ti Dios es importante en tus problemas, como el amor de Dios te da consuelo, como para ti alabar a Dios es importante, porque los domingos vas a la iglesia, yo qué sé, pero tiene que ser, no, quizás en un pueblo de la España profunda, hay que despojarse un poco de la capa de puritanismo como rancio, para entendernos, porque entonces vas a ser rarísimo, nadie te va a querer escuchar y no vas a ser relevante lo que digas, porque eres el tío raro del pueblo que cree en Dios. Entonces primero tienes que te vean como un igual, solo que tú vives tu vida pues con Dios, teniendo a Dios en cuenta. Entonces, Sara, digamos que tu iglesia grande, allí en la playa, en la ciudad, dice, queremos empezar una iglesia en tu pueblo, por ejemplo. ¿Qué deberíamos saber? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Podemos cortar y pegar esta iglesia allí? ¿Cuáles son las tres cosas Mm, que dirías?
no, tenemos que cambiar esto, esto y lo otro. Sí, están llamando a la puerta de mi casa y esto me desconcentra un poco. Perdón, es cuestiones del directo. Em, Primeramente, bueno, pienso que no abriría a lo mejor un local para empezar, lógicamente muy pocas iglesias lo hacen así, ¿no? Pero em, eh, si quiere ir una familia, pues primero que se mimetice en el pueblo Sí. y quizás empezar sí, con reuniones para estudiar la Biblia, luego tampoco pretender hacer muchas actividades. Ahora mismo las iglesias son muy activistas, las iglesias grandes. Pues yo creo que no funcionaría tanto una iglesia en un pueblo con tantas actividades de manera que toda tu vida gire en torno a la iglesia, donde a veces en iglesias grandes hay tantas actividades que la vida de una persona creyente puede girar solamente en torno a hacer cosas para la iglesia. Y entonces así eres como un buen cristiano, porque toda tu vida está girando en torno a ir los lunes al grupo de oración, los martes al estudio bíblico, los miércoles vas a servir a no sé dónde. Yo creo que hay que vivir una vida, y eso en un pueblo se nota más, eh, con más presencia en el pueblo y a lo mejor dejar la iglesia pues para algo dominical y una reunión de Ujú. oración entre semana, ¿sabes? Porque si no la gente podría como agobiarse o no entender. Entonces me ha gustado mucho lo que dice Samuel de tener presencia en el pueblo, en las asociaciones, o sea, y, y, y ser como de ayuda Ujú. al pueblo. No sé, Sí. no he dicho tres cosas y no, No, no sé, pero bueno, algo no, así. muy buen consejo. Yo además te diría, Sara, has dicho algo muy clave en algo, ¿no? Eh, para ir a un pueblo tienes que tener, por un lado, es que hay una dicotomía bastante extraña. Ahí tienes que ser parte del pueblo, pero por otro lado, naturalizar tu fe, en el sentido, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar con ejemplos, voy a hablar con un poquito pragmático, ¿no? Nosotros, yo tengo, nuestro local de culto está, que por cierto, nuestro local de culto, nosotros hemos comenzado en una casa, tuvimos muchos años en mi casa, y después, gracias a Dios, el ayuntamiento nos cedió un lugar de culto y gratuito. O sea, tengo que dar gracias también al ayuntamiento que nos lo cedió gratuitamente. Y hacemos el culto en un lugar, Andrés conoce dónde lo hacemos, pero después está mi casa que está en el centro, justamente en el centro del pueblo. En mi casa es donde yo tengo la oficina pastoral, en estos momentos donde estoy, y tengo puesto casa pastoral. ¿Qué digo con esto? En mi casa tengo puesto una placa que pone Iglesia Evangélica Casa Pastoral. ¿Qué digo con esto? No, no nos escondemos, no estamos yendo de segunda, como bien has dicho tú. Es ser claro, o sea, ok, tampoco vamos hablando de nuestra fe por cada vez que salgo a comprar, pero siempre voy preparado. El otro día fui a comprar churros aquí al lado, algo muy cotidiano, y me vino una señora del pueblo y me dijo, tú eres el pastor Samuel, ¿no? Yo, sí, soy yo. Y dice, mira, te quiero hacer un par de preguntas, es que me gusta mucho hablar sobre la fe, y me hizo varias preguntas importantes sobre la fe. Otro día, incluso la gente del pueblo ya sin que tú se lo pidas ni que te lo diga, porque a mí la gente de la iglesia normalmente me dice Samuel, no digo que me llamen pastor, pero la gente del pueblo que no me conoce, me llaman para varios, hola pastor, y me saludan, hola pastor. Es algo que hace 10 años no había ninguna iglesia. Hoy la vida de la iglesia evangélica es parte de la sociedad del pueblo. Entonces, no que yo lo haya hecho bien, porque yo no tenía estrategia. Mi estrategia era no tener estrategia, o sea, vivir uno más del pueblo. Hasta yo soy hay gente que se sorprende y dice, Samuel, pero ¿cómo hay una iglesia en este pueblo? Cuando yo llegué me dijo un amigo gitano que nació aquí, pero se congrega en nuestra ciudad, que nadie había plantado una iglesia aquí, nadie. Y yo dije, vale, gracias por decírmelo. Y yo nada, no tenía estrategia, no sabía qué hacer y hemos pasado incluso algunos años complicados, Andrés conoce bien, pero siendo fiel al Señor en lo poco, siendo parte del pueblo, sin beaterías, sin Mm, cosas extrañas, sin estrategias raras. Además, hay un capítulo en mi libro que tengo puesto Adiós estrategia. O sea, mm,
todas estas estrategias que traen, que a lo mejor en algunos lugares funciona, pues yo en mi pueblo no lo he vivido así. Entonces, creo que es importante ganarse la confianza, porque para que alguien de un pueblo vaya a la iglesia, quizás se convirtió antes, Sí. quizás se convirtió 2 años antes que vaya a la iglesia, o sea, aunque suene raro, pero le cuesta ir a la iglesia. Pero para que él vaya a una iglesia, antes que seas tú su hermano, tienes que ser su amigo. El evangelismo es el evangelismo personal, que comienza con una taza de café, en ir a comprar churros que te pregunten, en que muchas veces tú no tienes que ir a golpe de Biblia, no, nunca tienes que ir a golpe de Biblia, sino que son ellos muchas veces los que te van a identificar y te van a preguntar. Y te digo algo muy, muy importante, y con esto termino. A lo mejor voy a abrir otro melón y ya vamos justito de tiempo, pero normalmente, en mi experiencia, cuidado que los evangélicos somos muy escandalosos a veces, en los cultos, en las formas y todas estas cosas. En mi experiencia, en un pueblo como el que yo estoy, a lo mejor otros pueblos son distintos, la liturgia es importante, la sobriedad es importante, el orden es importante, porque esto identifica el carácter del pueblo. Una iglesia conservadora, una iglesia en orden, una iglesia con estructura. Incluso yo, aquí, es muy común que no muy común, en algunos casos especiales, por ejemplo, cuando me llaman al ayuntamiento, cuando hemos ido, verme con la camisa clerical. Porque esto, o en un culto con sacramento, con la camisa clerical, porque en un pueblo es importante porque te identifica como el esclavo de Cristo que está sirviendo a Dios y te quita el estigma y el falso mito de que eres una secta o testigo de Jehová. Porque tú eres un católico reformado, ordenado al ministerio, hablo de los pastores, y estás sirviendo como el cura que sirve en la iglesia católica. Y dicho esto, gracias a estos pasos, que a veces alguno me dice, camisa clerical, como que católico romano. No, cuidado, que eso es presbiteriano, es reformado, incluso, ellos nos copiaron a nosotros. Pero dicho esto, que siempre digo esto, el hecho del uso de la camisa clerical en un pueblo es importante también, y por lo menos en mi contexto, porque te ven como el pastor, como el cura, era el cura de la iglesia católica. Y esto lo he visto yo manifestado en los bares, por ejemplo, con amigos del pueblo, con señores mayores tomando un café y decir, por ejemplo, uno, este pueblo es diferente, nos gusta, porque tenemos un cura y un pastor. Y expresiones como esta, que ellos te tomen en serio, dándote tú también, sin ínfulas de más, pero tomando el lugar que yo te he puesto y yendo de frente. Entonces, creo que es importante naturalizar, no achantarse, pero siempre siendo uno más del pueblo y no creerte tampoco la última Coca-Cola del desierto o el Moisés que va a liberar al pueblo de Egipto. Muy interesante. Pues no sé, no sé si algo más que decir. Yo creo, a ver, siempre que hablo de esto, me siento como Andrés cuando habla de la confesión de Reina. Me apasiona, pero me frustra porque Sí, sé que sí, terminamos la conversación y hay muchas cosas que no se han dicho, muchas cosas sí. que no hemos quedado en el tintero, y es que es un tema muy profundo para hablarlo en Bueno, 50 minutos, 1 hora. sí, en otro episodio hablamos más. Pues sí, sí, sí. Yo creo que al menos hemos sacado este tema a colación, que yo creo que en una sociedad donde las urbes son las que tienen todo el protagonismo, pues poder hablar de la misión al ámbito rural y además teniendo un pastor rural y una creyente rural. Y Andrés como misionero extranjero que ya ha pasado, ¿no? Ha cambiado ese chip de yo vengo aquí y monto con mi idea, que yo no, no lo juzgo porque al final uno viene con lo que sabe. Y si yo voy a Burundi, voy con mis esquemas ¿qué les llevaría? Pues lo que yo sé de mi entorno rural o de mi entorno urbano. O sea, no es algo que estén haciendo mal porque son malos, sino con su mejor corazón, con su mejor intención, pero a veces con cierta ignorancia, lógicamente, porque llegas a un país nuevo con unas costumbres nuevas. Pero bueno, gracias a toda la gente que viene a Amén. servir, lógicamente. Y, perdona, Sara, Andrés es un misionero estadounidense, pero
aunque se congrega en una iglesia de una ciudad, pero es rural, vive en Santiponce, que es un pueblo. O sea, no nos engañemos, que Santiponce es más pueblo que... Muy pueblo. y, muy pueblo. Y nada, eso es lo que quería decir. Has dicho una cosa más que no, era algo, pero ya está. Era eso, lo más importante. Y que el Señor nos ayude a trabajar en segundas generaciones. Yo estoy ya diciendo, acabo de llegar a plantar la iglesia, quiero decir, llevamos poco tiempo, pero yo estoy diciendo ya a los hermanos, a otros pueblos, vamos a otros pueblos, a seguir plantando a otros pueblos. Y que las iglesias que nos escuchan, que están en las urbes, que miran a los pueblos y que piensen en la segunda generación, enviando, siendo iglesia misionera. Nosotros somos una iglesia misionera ya, por muy pequeña que seamos. Iglesia misionera que forma obreros, que envía obreros, que trabaja en la misión. Nosotros todavía no hemos enviado, pero ayudamos en el trabajo de misión. Y que se preocupa también del obrero. Esto otro tema para hablar, es que no voy a tocar el tema ahora, pero la iglesia debe ser responsable de sus pastores y de sus misioneros. Bueno, Es un sí, eso trabajo, sería un episodio entero, eso. es un episodio entero. Pues lo apuntamos entonces para próximos episodios. Pues no sé si queréis, podemos cortar aquí. Os cedo la palabra si queréis decir algo más para terminar. Pues si no, muchas gracias, Samuel, por abrir esta nueva serie con este tema. Seguiremos trayendo temas diferentes y gracias por escucharnos si estás al otro lado. Y queremos hacerte partícipe de esta charla, así que, como decía antes, cualquier comentario, esto quedará, seguramente nos estés viendo desde YouTube y si nos estás escuchando en Spotify o iVoox, pues en los comentarios puedes dejarnos sugerencias, puedes decirnos qué te parece todo este tema sobre las misiones en el ámbito rural, si tienes experiencia, si no, si tienes alguna reflexión. Queremos que esto sea un lugar abierto y aunque nosotros estemos aquí conversando, pues todas las aportaciones son bien recibidas y quizás sugerencias de temas, pues podemos traerlo aquí en los próximos programas. Pues muchas gracias. Repetir que puedes entrar en nuestra web www.credoreina.com y ser parte de esta red de Credo. Pues nada, un saludo. Adiós, chicos. Un placer, como siempre, conversar con vosotros. Y gloria a Dios, que es el Dios de la urbe y el Dios de lo rural también. Amén. Que vaya muy bien. Chao. Adiós.